Mi esposo, abrazando a la joven amante, me dijo fríamente: «Firmamos un acuerdo, no te llevarás ni un centavo de esta casa». Mi rostro estaba lleno de amargura. «Te seguí durante 20 años. ¿Y así me tratas?». La anciana estaba a mi lado. No intervino, sino que me reprendió con dureza. «¿Sabes que has desperdiciado los 20 años de mi hijo? Todo es por culpa de tu vientre inútil que no puede concebir un hijo varón, y aún tienes cara de hablar». Después de regañarme, mi suegra miró con cariño al hijo ilegítimo en brazos de la amante. Sonrió y dijo: «El cielo aún tiene ojos. Antes de morir, mis descendientes me rodean». Suspiré. Ya no puede tener una casa llena de hijos y nietos porque su esposo tiene cáncer de hígado. Al principio, mi hija y yo no nos atrevimos a hablar de este asunto. Primero fuimos específicamente a hacer la compatibilidad de trasplantes. Ya salieron los resultados de las pruebas. El hígado de mi hija es compatible con el de mi esposo. Estaba emocionadísima y, por primera vez, fui al trabajo de mi esposo, dispuesta a compartir las buenas y las malas noticias. Así que, al abrir la puerta de la oficina, vi a la señora sentada en su regazo. Mi primera reacción fue una sonrisa amarga. Solo entonces comprendí que, incluso con cáncer de hígado, uno todavía tiene la fuerza para hacer esas cosas sucias. No discutí ni armé un escándalo, simplemente cerré la puerta y me fui, perdida y abatida. No sé cómo explicárselo a mi hija. Todavía está inmersa en la emoción de finalmente poder donar su hígado para salvar a su padre. Sin embargo, la señora no cedió. Abrazó a su hija ilegítima y se abrazó a su esposo al llegar a la puerta, destrozando sin piedad los sueños de su hija. Mi hija se secó las lágrimas y le preguntó a su esposo: «Papá, ¿sabes cuánto te queremos mi mamá y yo?». La actitud del esposo fue muy fría. Dijo: «Te doy una opción, o te quedas conmigo y aceptas a tu nueva mamá, o te vas con ella, pero no me culpes por no advertirte. Ni siquiera puede pagar tu matrícula universitaria». La hija bajó la cabeza y apretó los dientes mientras decía: «No reconoceré a esa zorra ni a su bastardo». La abuela, furiosa, levantó de repente la mano y le dio una bofetada a su hija. «¿Qué tonterías dices? ¿Cómo te atreves a llamar bastardo a mi nieto, miserable?». La hija se abalanzó instintivamente sobre su suegra, pero su esposo la derribó de una patada. Mi esposo dijo fríamente: «¡Qué indignación! ¿Aún quieres ponerle la mano encima a tu abuela? Ni siquiera entiendes el principio de respetar a los mayores. No te hice daño regañándote, no eres más que un perro miserable». La hija se sentó en el suelo, llorando a gritos. Mi corazón está a punto de romperse. Me agaché, sequé las lágrimas de mi hija y le dije suavemente: «No llores, vámonos». Volví la cabeza y le dije a mi esposo: «Recuerda que hoy nos echaste, así que no nos pidas que volvamos». Mi esposo se rió. Soltó una risa fría. La anciana encontró las llamas y dijo: «¿Quién te crees que eres para pedirte que regreses? Olvídate de llevarte nada de esta casa. Te digo que nadie te lo rogará jamás». Sonreí cuando llegó el momento oportuno. Mi esposo me entregó un acuerdo de divorcio. Dijo: «Solo fírmalo». Negué con la cabeza. «No lo firmaré. No me divorciaré de ti». Frunció el ceño y dijo con frialdad: «Si no firmas, te demando». Solté un grito de sorpresa, ayudé a mi hija a levantarse y me di la vuelta para irme. Aunque mi suegra no diga nada, no tengo intención de mover nada porque cuando mi marido muera, la casa y todos los bienes serán míos. Mi esposo vio que realmente no iba a firmar y dijo con desdén: «Entonces, mejor contrata un abogado». Pero la pregunta es: ¿tienes el dinero para contratar uno? Sigue sin entender. No necesito contratar un abogado. Mientras su hija no done su hígado, no sobrevivirá hasta que se anuncie el veredicto. Llevé a mi hija de vuelta a casa de mis padres. Mamá y papá ya conocen la situación, pero desconocen que mi esposo tiene cáncer de hígado. Quiero mantener este asunto en secreto. Una vez que se sepa, tendrá la oportunidad de vivir. Mi corazón es muy pequeño, tan pequeño que no puede contener el hecho de que pueda vivir. Lo que no esperaba era que mi suegra fuera aún más mezquina que yo. Acababa de traer a mi hija cuando ella nos persiguió, todavía acompañada de su ama. En cuanto entró, dijo apresuradamente: «Mi hijo acaba de llegar y no pude decírselo en la cara».
Quiero que firmes esto. La abuela puso un contrato sobre la mesa. Era un acuerdo de renuncia de bienes, que exigía que mi hija no heredara nada de la familia. Fruncí el ceño. ¿Sería posible que supiera del cáncer de hígado de mi marido? Pero la abuela dijo rápidamente, soy mayor y no viviré muchos años más. No quiero que vengan a pelearse por la herencia de mi nieto después de mi muerte. Ahora lo entiendo. Parece que no sabe nada del cáncer de hígado. Ignora que su único hijo varón le espera. Pero al ver el sello del bufete, finalmente comprendí que mi suegra siempre supo del hijo ilegítimo. Este contrato no es algo que pueda cancelar a última hora, dije. Ya sabías que tenía una mujer afuera, ¿verdad? La suegra se burló. ¿Y qué? Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti misma por no haber podido tener un hijo. Date prisa y firma los papeles. Todo el dinero de la casa lo ganó mi hijo, y no tienes derecho a él. Dije con frialdad, no firmaré. La anciana se puso furiosa, me señaló la nariz y me regañó. ¡Qué descarada! Adivinaste. No quieres el divorcio, ¿verdad? Solo quieres dinero. Mis padres estaban furiosos, pero los dejé entrar. La señora suspiró y dijo, después de todo, estaban casados. ¿No podrían ser un poco más magnánimas y dejarlo ir? Sus palabras no me enojaron. Comprendí que cuando uno abandona por completo a alguien, ya no le importa nada de sí mismo ni de esa persona. Solo estaba calculando cuánto de su riqueza podía tomar. Tras la muerte de mi esposo, la hija no soportó semejante insulto. Tomó un vaso de agua y se lo arrojó con fiereza a la señora. El vaso le dio en la cabeza, y la hija gritó furiosa, ¡fuera! Ya ni siquiera tengo casa, y ni siquiera dejas la casa de mi madre en paz. ¡Sal de aquí! La señora se presionó la frente, mientras la sangre le manaba entre los dedos. Su rostro, junto con su joven y hermoso rostro, parecía lastimosamente delicado. La anciana temblaba de ira, pero presentí que algo no cuadraba. Justo ahora, mi hija estaba tan enojada que perdió la concentración y no pudo apuntar. El vaso de agua no debería haberla golpeado, pero parecía que se había movido para recibirlo. La señora agarró el brazo de su suegra y suspiró, diciendo, «Mamá, déjalo. Están demasiado enojados ahora mismo. Hablaremos de nuevo cuando se hayan calmado». La suegra miró a la mujer que acababa de dar a luz con cara de preocupación. «¿Estás bien? ¡Qué atrevimiento! Te han pegado, y aún estás en periodo de lactancia». La señora dijo con tristeza que estaba bien. Entendí enseguida sus pensamientos y suspiré. «Qué lástima, sabe actuar, pero ¿qué sentido tiene actuar para alguien que está a punto de morir?» Tal como lo había imaginado, esa noche mi esposo llamó a la puerta hecho una furia. La señora tenía una venda en la cabeza, se veía pálida y débil, lo que me daba lástima. Casualmente, cuando entraron, su hija estaba leyendo la notificación de cáncer de hígado de su esposo. En cuanto mi esposo entró, corrió hacia nuestra hija. La hija estaba aterrorizada y gritó, «¡Papá!». Pero esta llamada de papá no logró despertar el amor paternal en mi esposo. Agarró a su hija del cabello y le golpeó la cabeza con fuerza contra la mesa. Sobre la mesa estaban los platos que acabábamos de comer. El plato se hizo añicos y los fragmentos de porcelana, junto con las espinas de pescado, perforaron el delicado rostro de mi hija. La mesa estaba empapada de sangre, y me apresuré a detenerlo, pero mi esposo me dio una patada en el estómago. Caí al suelo, agarrándome el estómago, sudando frío de dolor. Me gritó, «¡Hijo de puta! Por tu culpa ya no tiene ni una pizca de respeto por sus mayores». Su rostro estaba contraído por la rabia, con las venas abultadas. Era como si estuviera a punto de matar. Apretó la cabeza de su hija y gritó, «Discúlpate con tu tía ahora mismo». «Papá, me duele muchísimo. ¿Puedes soltarme, por favor?», gritó la hija. No soportaba ver a mi hija sufrir. Vi con mis propios ojos cómo esos fragmentos le perforaban la carita, pero su marido le apretó la cabeza y la frotó con fuerza contra la mesa varias veces. Rugió, «Solo cuando sientas dolor comprenderás tus errores». Estaba tan furiosa que le di una bofetada a mi marido. Recibió una bofetada y, de repente, me agarró el cuello con fuerza. No pude recuperar el aliento. Dijo, «¿Sabes que todavía está en periodo de lactancia?».
Me costó mucho sujetar la mano de mi marido y finalmente logré decir, «Suelta a mi hija». Mi marido dijo con frialdad, «Primero, discúlpate. Debes aprender los principios de ser una persona decente». La hija rompió a llorar. «¿Qué sabes tú de los principios de ser una persona? Ni siquiera puedes serlo tú misma. ¿Qué quieres enseñarme?». Mi marido respiró hondo y dijo, «No respetar a los mayores es tu mayor error. Mi paciencia tiene un límite». Me quedé atónita. En cuanto entró, estrelló el plato contra la cabeza de su hija, presionando su cara contra los fragmentos del plato de porcelana, frotándolo con fuerza una y otra vez. Ahora dice que su paciencia tiene un límite. ¿Cómo sería cuando se enfada de verdad? La señora seguía a su lado, intentando mediar, fingiendo preocupación mientras decía, «Está bien. El médico dijo que estoy bien. Solo necesito unos puntos. No importa si la niña no está lista para aceptarme por ahora. Solo dale un poco de tiempo». Johnny se dio la vuelta y le dijo con dulzura, «Has sufrido tanto por mí. Debo defenderte». En ese momento, el corazón de la hija se enfrió. ¿Por qué sé que su corazón está frío? Porque la vi apretar con fuerza la notificación del cáncer de hígado y guardarla en su bolsillo. Seguía luchando. Esperaba que su padre sobreviviera. Pero en ese momento, ya no podía permitir que ese hombre viviera. La hija, con la cara cubierta de sangre, sonrió de repente. Mi esposo frunció el ceño y preguntó, «¿De qué te ríes?». La hija rió, agarrándose el estómago. Dijo, «Me he dado cuenta de que ya no puedo llorar. No mereces mis lágrimas». Sé de qué se ríe mi hija. Se ríe de que este hombre no vivirá mucho más. Su esposo la agarró del pelo, le levantó la cabeza y la volvió a golpear con fuerza contra la mesa. La hija soltó un grito y escupió sangre. Entonces me di cuenta de que algunos fragmentos de porcelana le habían perforado la cara. El esposo vio que las heridas de su hija eran graves y finalmente la soltó. Abracé a mi hija con fuerza, mirándola a la cara. Mi corazón sangraba. Miré fijamente el fragmento de porcelana sobre la mesa, incapaz de resistirme a agarrarlo. Mi mente se llenó de pensamientos de degollar a este hombre. Mi hija vio mis intenciones. Me agarró la muñeca y negó con la cabeza. Me susurró al oído, «Mamá, no desperdicies nuestras ventajas. Todavía queremos vivir felices juntos». Contuve la ira a la fuerza. Mi hija tiene razón. Las dos debemos vivir felices. La hija miró fijamente a su esposo y dijo, «Cuando mi madre me dio a luz, sangró mucho y nunca mencionaste su sufrimiento. Cuando eras pobre, nos apretujábamos en una habitación alquilada y, para socializar, insistías en usar ropa cara. Mi madre se enfrentó a la congelación en pleno invierno para lavarla a mano, y nunca dijiste que había pasado por ninguna dificultad». Las lágrimas resbalaban por el rostro de la hija mientras se la secaba. Las lágrimas corrían por su rostro mientras decía, «No lloro por ti. Lloro por mi madre. Ha hecho tanto por ti. ¿Y ahora dices esto? Esta mujer ha sufrido. Debes defenderla». El esposo tenía una expresión fría en su rostro. Respondió, «¿Sabes que originalmente planeé cubrir tus gastos de manutención para la universidad? Estás siendo demasiado imprudente. Arrodíllate y pídele perdón a tu tía, y podré apoyarte en tus estudios universitarios». La hija se rió. «¿De verdad crees que me estás haciendo un gran favor? ¿Quieres que me arrodille, verdad? Bien, me arrodillaré, y espero que puedas con ello». De repente, la hija volcó la mesa. Todos los platos y cuencos que había encima se estrellaron contra el suelo, rompiéndose en innumerables pedazos. El estruendo atrajo a mis padres y a los vecinos. La gente observaba la escena, estupefacta. La hija apretó los dientes y se arrodilló sobre los fragmentos esparcidos por el suelo. Tanto el esposo como la amante quedaron desconcertados por la escena, pero mi esposo se obligó a calmarse y dijo, «¿Me estás amenazando con autolesionarme?». La hija negó con la cabeza y preguntó, «¿Has oído hablar de cortar carne y raspar huesos?». La expresión de mi esposo se tornó sombría. La hija continuó, «Recompenso a mi padre quitándole los huesos y a mi madre cortándole la carne, pero tú eres indigno. Hoy me arrodillo aquí para recompensarte por tu gracia protectora». Se agachó y se golpeó la cabeza contra los fragmentos esparcidos por el suelo. Bajando la cabeza,
dijo. Que todos sean testigos. A partir de hoy, rompemos nuestra relación padre-hija. Ya no quiero que me cuides, y no deberías venir a buscarme. Miré a mi hija arrodillada sobre los fragmentos, con la cabeza inclinada, y de repente comprendí. Hace esto para silenciar a todos cuando su esposo descubre que tiene cáncer de hígado. El alboroto de hoy garantizará que nadie se atreva a pedir clemencia en el futuro. Mi esposo rió con rabia. Prefiero que me mimen a que me manejen. Lo dijiste hoy. De ahora en adelante, si mueres afuera, no me importará. La hija dijo en voz baja, siento lo mismo. Aunque murieras delante de mí, no te salvaría. El esposo tomó la mano de la amante y dijo con frialdad, no necesito que me salves. Recuerda lo que dijiste hoy, no te arrepientas. La hija se levantó y de repente cogió el licor blanco del aparador. Sirvió 2 copas y le entregó una a su marido. Esta es la última vez que te llamo papá, el último brindis que hago en tu honor por mi futura boda. No tendrás que venir entonces si reconoces la carne y el hueso que he arrancado hoy y bebés de esta copa. Cortaremos todos los lazos. Creo que mi hija es un poco despiadada. Obliga a su padre, que tiene cáncer de hígado, a beber alcohol para acelerar el proceso. Mi esposo tomó la copa de vino y se bebió media copa de licor blanco de un trago. Dejó la copa y se fue con su amante. Antes de irse, la amante giró la cabeza para mirarme, mostrando una sonrisa triunfante. Después de llevar a mi hija al hospital, el médico suspiró y dijo que si queríamos eliminar las cicatrices, teníamos que hacerlo en cuanto sanara, y que probablemente costaría mucho dinero. Le dije al médico que no se preocupara y que le diera a mi hija el mejor tratamiento. Al llegar a casa, mi hija lloró en mis brazos toda la noche. Le pregunté por qué lloraba, si era porque papá iba a morir. Ella negó con la cabeza y me abrazó fuerte. Dijo, mamá, siento mucha pena por ti. Le acaricié el pelo a mi hija y le dije que no estaba triste. De verdad que no estaba triste. Al contrario, me sentía un poco aliviada. Consideré vender la casa y el auto para tratar el cáncer de hígado de mi esposo. Estaba preparada para la bancarrota. Después de 20 años de duro trabajo, estaba completamente preparada para regresar a la época anterior a la liberación. Como resultado, de repente me demostró con sus acciones que ya no necesitaba salvarlo. Esto me alivió mucho. A la mañana siguiente, me entregaron el nuevo acuerdo de divorcio. Me ofreció un pequeño acuerdo de divorcio, pero no mucho. Nunca tuve la intención de divorciarme. Por mucho que me ofreciera, jamás podría divorciarme de él. Como su esposa legal, tengo el poder de rechazar el tratamiento cuando está gravemente enfermo. Soy yo quien puede retirarle el tubo de respiración. Retrasé la firma del acuerdo de divorcio, y tanto mi esposo como mi suegra se pusieron ansiosos. Mi suegra viene a casa de mis padres cada pocos días, quedándose afuera y maldiciendo. Ella me reprendió por ser desvergonzada, por aferrarme obstinadamente a su registro de domicilio y por negarme a irme, y todavía me regañó a mí y a mi hija como chupasangres que se aferran a su hijo y le drenan la sangre. Hice oídos sordos a todos estos insultos. Mi esposo finalmente temió que su madre se molestara y perjudicara su salud, así que contrató a un abogado para que me contactara y presentó una demanda judicial. Ni siquiera me molesté en preparar la documentación porque sabía muy bien que, mientras dijera que no quería el divorcio, el tribunal normalmente desestimaría la primera solicitud. Mi esposo conoce esta regla tácita, así que tampoco tiene prisa. No sabía que debía estar ansioso, no le quedaba mucho tiempo. Como era de esperar, el tribunal desestimó la apelación. No fue hasta un mes después que finalmente nos vimos en el juzgado. Mi esposo claramente ha perdido mucho peso, y su complexión tampoco luce bien. Lo único que ha aumentado mucho es su barriga. Sé que todo eso son detalles. De vez en cuando se tocaba el abdomen con la mano mientras estaba sentado, como si se sintiera incómodo e hinchado. Mi suegra y la señora se sentaron junto a mi esposo. Mi suegra me miraba fijamente, murmurando algunas maldiciones en voz baja. El juez le preguntó a mi esposo por qué quería el divorcio. Aún no había hablado cuando mi suegra, preocupada, dijo, «Claro que mi hijo debería divorciarse. Mira qué barriga tiene, incapaz de tener un hijo varón. Ha desperdiciado 20 años de la vida de mi hijo, y crió a una hija maleducada». El juez dijo fríamente, «Este es un tribunal. Si quiere,
Maldecir, por favor salga. Este no es lugar para insultar a otros. La suegra no tuvo más remedio que guardar silencio, y mi marido dijo que la relación se había roto. El juez me miró de nuevo y me dijo, si no quieres el divorcio, ¿qué tienes que decir? Mi hija dijo, tío, mi mamá cambió de opinión. La anciana, enojada, la regañó, maldita bestia. Cuando los adultos hablan, ¿qué derecho tienes a interrumpir? El juez golpeó el mazo y dijo enojado, di una palabrota más y haré que te echen inmediatamente. La anciana se echó atrás de nuevo. La señora volvió al escenario y dijo, ¿de verdad has cambiado de opinión? No nos mientas. Sé que aún tienes algunos sentimientos, pero aprender a dejarlos ir es realmente importante. Dije, sí, quiero el divorcio y solicitar la división de bienes. Se quedaron desconcertados, no esperaban que yo realmente aceptara el divorcio. Mi esposo se burló, ¿crees que mereces una parte de los bienes? Le dije, si no estás de acuerdo, puedes llevarlo a los tribunales. Pero yo solicitaré que congelen tus bienes. Aunque pierda la demanda, seguiré apelando. Mi marido dijo, ¿crees que tengo miedo de que me dejes fuera? Ya he encontrado un abogado. Todas las pruebas están listas, y en unos meses como mucho, perderás el caso. Suspiré. Me temo que no vivirás más que unos meses, gritó la anciana furiosa. Si te atreves a hablar sin pensar, te destrozaré la boca. El juez frunció el ceño y me dijo, estás amenazando a la otra parte delante de mí. Dije con impotencia, no lo intimidé. Realmente no vivirá más que unos pocos meses. La abuela estaba furiosa, recogía cosas de la mesa y nos las tiraba repetidamente. Después de destrozarlo todo, seguía insatisfecha. En un ataque de ira, se abalanzó sobre mí, temblando, y me agarró del pelo. Mi suegra levantó la mano y me dio una bofetada. Gritó furiosa, te dejé maldecir a mi hijo, miserable. Solo tengo un hijo y no te dejaré decir tonterías. Aguanté su bofetada y solo sonreí, sin tomar represalias. Hacer esas cosas en el tribunal solo puede decirse que me beneficia. El alguacil se apresuró a detener a la anciana, pero ella gritó, no me toques. Soy una persona mayor. Tengo hipertensión y una enfermedad cardíaca. Solté una risa amarga. Sus dolencias no eran nada comparadas con las de su único hijo. La anciana apretó los dientes y me preguntó, ¿intentas hacerle daño a mi hijo? Mejor di que sí. Extendí las manos con impotencia y dije, antes de ganar el juicio, no tengo dinero. ¿Puedo pagar el precio de hacerle daño a tu hijo? Entonces estás diciendo tonterías. Te voy a partir la boca. La anciana me dio 2 bofetadas fuertes, y el alguacil la agarró del brazo apresuradamente, intentando sacarla. Las piernas de la anciana seguían moviéndose violentamente y en su desesperación gritó, «Suéltame para poder matar a esa mujer desvergonzada». Mi esposo dijo fríamente, «¿Acaso el ataque personal es todo lo que puedes hacer ahora?» Conson, hija, eres tan maleducada. Parece que lo aprendiste de tu madre. Si quieres encontrar a alguien que trate conmigo, estoy lista. Susurré, no permitiré que nadie te haga daño. Quien te hará daño no soy yo, sino el cielo. Él sabe que las buenas acciones son recompensadas y las malas, castigadas. Tu castigo ya ha llegado. Mi esposo rió con ganas. Dijo, tengo una esposa dulce, joven y hermosa, y un hijo encantador y vivaz. ¿Y aún así dices que el cielo me castiga por mis errores? ¿No ves que el cielo me ayuda? La hija oyó esto y de repente se echó a reír. El marido, furioso, dijo, ¿de qué te ríes, inculta? ¿No aprendiste la lección la última vez que te pegué? La hija respondió con frialdad, hemos roto lazos. ¿Qué derecho tienes a sermonearme? Mi esposo se levantó, se arremangó y gritó furioso, es mejor cortar lazos. No sentiría nada aunque te matara a golpes. El juez, furioso, tomó el mazo y lo golpeó varias veces con fuerza. La sala finalmente se calmó un poco. El juez dijo, el tribunal es un lugar para el imperio de la ley, no para que discutan. Una cosa es que la anciana sea irrazonable, pero ¿cómo pueden ustedes seguir su ejemplo y armar un escándalo? La señora salió fingiendo ser inocente. No era nuestra intención.
Tiene que aclarar sus palabras, ¿no? Acaba de amenazar a otros con que no vivirían más que unos meses. ¿Qué significa eso? El juez se volvió hacia mí y me preguntó, ¿qué quiso decir exactamente con esa declaración? ¿Fue un insulto o una amenaza? Esto es un tribunal y debe aclararlo. Inmediatamente, la hija se levantó y dijo con calma, mi madre solo está exponiendo los hechos. Estas son las pruebas. Sacó la notificación de cáncer de hígado de su bolsillo y se dirigió al juez. Dije, sí, de verdad que no durará más que unos meses. Se hizo el silencio. La hija le entregó la notificación de cáncer de hígado al juez, quien se frotó las sienes al leerla. Preguntó, ¿es correcta esta lista de verificación? Le dije, es cierto. El juez, impotente, le dijo a su esposo, estos son los últimos días de nuestras vidas. Al menos esperemos un buen resultado juntos. La expresión del marido era claramente extraña. Preguntó tontamente, ¿qué? ¿Qué es esto? Le dije, ¿recuerdas la vez que te sentías mal y el médico te pidió que te hicieras un chequeo completo? Te tomé los resultados de las pruebas. ¿Cómo pudiste olvidarlo? Mi esposo instintivamente dijo, estoy muy ocupado. No tuve tiempo para ir. Le dije, no es que no tuvieras tiempo para ir. Ya te has acostumbrado a dejarme encargarme de estas cosas. Siempre has disfrutado de mis cuidados, y sin mí a tu lado, te olvidas de todo por completo. La hija suspiró y dijo, será porque he estado dándole vueltas a tu hijo todo el día y amenazando a mi madre con el divorcio que ni siquiera puedo cuidar de mi propio cuerpo. El marido se quedó momentáneamente sin palabras. Lo miré a los ojos y le dije lentamente, sin mí, ni siquiera puedes decir cuántos pares de calcetines o cuántos pantalones has disfrutado cómodamente, solo para abandonar a tu esposa e hija al final. Ahora el cielo te castiga. La anciana estaba frenética. Corrió al lado del juez y le arrebató la carta de notificación de cáncer de hígado. Estaba frenética, con la voz temblorosa por las lágrimas mientras le decía a su esposo, ¿qué? ¿Qué es esto? Mi esposo se acercó aturdido, agarrándose el abdomen, con la mirada perdida en la notificación de cáncer de hígado. Al final, negó con la cabeza vigorosamente y dijo, imposible. Debes estar mintiéndome. Soy tan joven todavía. Esto no puede ser verdad. La anciana también dijo emocionada, sí, esta desgraciada está ganando tiempo. Si vamos al hospital y preguntamos con claridad, sabremos que miente. La señora se quedó allí aturdida, con el rostro pálido y sin color. Creo que el golpe debe ser bastante duro ahora mismo. Ya se ha dado cuenta de que estaría sacando agua con una cesta de bambú y acabaría sin nada. Mi suegra agarró el brazo de su marido con ansiedad, diciendo, hijo, estarás bien. Tienes al Bodhisattva como protección. Seguro que vivirás una larga vida. Me preguntaba si el Bodhisattva bendeciría a una persona así. Probablemente, porque el Bodhisattva es magnánimo. Siempre que uno admita sinceramente sus errores y los corrija, el Bodhisattva perdonará sus faltas. Pero el problema es que, aunque el Bodhisattva esté dispuesto a bendecirlo, yo no lo haré. Mi suegra y mi marido aún no lo entienden. Quien puede protegerlo ahora no es el Bodhisattva, sino nuestra hija y yo. Dije, ¿por qué no vas al hospital y preguntas? Así lo sabrás, ¿verdad? Mi esposo dijo con ansiedad, si es cierto, aún hay esperanza para mí. Me reí y dije, ¿quién sabe? No soy médico. Ah, sí, hay algo que quiero decir. Me acerqué a la señora y le dije con una sonrisa, podrías pedirle que deje algo de dinero para tu hijo, pero te digo que no lo hará porque este hombre. Miré a mi esposo y dije con frialdad, solo se ama a sí mismo. Tiré de mi hija y me alejé sin mirar atrás. Igual que cuando mi esposo se fue inicialmente con su señora, yo no miré atrás. Pero igual que cuando una señora se da la vuelta, la hija me devolvió la mirada, mostrando una sonrisa victoriosa. Sin embargo, acabábamos de regresar a casa de mi madre cuando mi esposo y mi suegra abrieron la puerta con una gran sonrisa, cargando bolsas grandes y pequeñas de regalos. Fueron muy rápidos, no debieron haber ido al hospital, sino que encontraron la manera de contactar directamente con el médico. La abuela abría la bolsa una y otra vez, sacando un bocadillo tras otro que a su hija le encantaban. Dijo, nieta, te compré todo lo que te gusta,
pero no la carne ahumada que te gusta. Come menos carne ahumada, no es buena para el hígado. La hija estaba tumbada en el sofá, jugando con su teléfono, sin siquiera mirar a su suegra. Cariño, tu papá no era bueno antes. ¿No querías un teléfono nuevo? Te compré uno, dijo mi hija en voz baja. Por favor, no lo hagas, no lo soporto. Ya he roto nuestra relación padre-hija. Mi marido dijo con ansiedad, la sangre es más espesa que el agua. Es algo que se puede cortar fácilmente. La hija rió entre dientes. Dijo, solo soy una pequeña bestia maleducada que no sabe respetar a sus mayores. No tengo derecho a afirmar que la sangre es más espesa que el agua. La abuela dijo emocionada, ¿se pueden tomar en serio las palabras de enojo dichas durante una pelea? Pase lo que pase, eres mi nieta, su hija. Eso es un hecho inmutable. No dije una palabra, solo envié un mensaje en silencio a mis hermanos en casa, instándolos a que vinieran rápidamente. Mi marido dijo sinceramente, el médico dijo que lo único que puedo hacer ahora es conseguir un trasplante de hígado. Oí que ya te emparejaron con éxito, ¿verdad? La hija se burló. Claro. Coincidió a la perfección justo el día que nos echaste a mi madre y a mí de casa. De repente, mi esposo levantó la mano y se dio una bofetada. Dijo, fue culpa mía. No me di cuenta de cuánto me querías, e incluso me hiciste pruebas de compatibilidad. Soy un pésimo padre. Cariño, ¿sabes que solo cuando supe que la vida se acababa comprendí quién es la persona más preciada? Tomó la mano de su hija. Su tono estaba lleno de sinceridad. Ustedes son lo más preciado para mí. Ya he echado a esa tía. Esta vez fue culpa mía y nunca volveré a tener contacto con ella. Por favor, deja que tu padre se pase la vida compensándote, ¿de acuerdo? Sé por qué mi hija se ha vuelto tan preciada de repente. Porque mi suegra es mayor y tiene muchas enfermedades, incluyendo cirrosis hepática. Incluso si fuera compatible, no podría donar. En ese momento, mis hermanos vinieron a casa. Una a una, la gente entró en la habitación, con el rostro deslucido y un dejo de ferocidad. La anciana se puso nerviosa y dijo rápidamente, ¿qué quieres hacer? Mi hijo no está bien de salud. Abrazó a su hija de nuevo, llorando. Pase lo que pase, él sigue siendo tu padre. Tienes que donar este hígado. Considéralo una compensación a tu padre. Sin él, ni siquiera habrías nacido. La hija dijo secamente, ¿qué te parece? Dijiste que no respeto a mis mayores, ¿verdad? La verdad es que no tengo mucha educación. Si los dos mayores se arrodillaran ante mí y me pidieran ayuda, podría considerar donar mi hígado. Con descaro, el esposo levantó la mano instintivamente. La hija, sin embargo, sonrió. El esposo apretó los dientes mientras la suegra lo agarraba del brazo y decía con ansiedad, nos arrodillamos, te lo suplicamos. La suegra jaló a su esposo y se arrodilló ante su hija. Apretó los dientes, con el rostro humillado. La hija preguntó con una sonrisa, ¿así es como te comportas cuando pides un favor? El esposo solo pudo forzar una sonrisa y dijo, por favor, sálvame. La hija dijo, ¿no tienes nada que hacer? Sabes que cuando pides un favor, debes inclinarte como es debido y suplicar. Mi esposo se sintió como si se hubiera tragado una mosca, pero mi suegra ya había empezado a inclinar la cabeza. Desesperada, lloraba mientras la inclinaba, diciendo, por favor, te lo ruego, salva a tu padre. Bueno, finalmente el esposo inclinó la cabeza. Su tono era sincero. Papá se equivocó. No me queda mucho tiempo. Solo espero que todos regresen a casa para que podamos vivir bien como una familia de 3. La hija se estiró perezosamente, satisfecha. Esta es la actitud de quien pide un favor. Estoy muy contenta. Tanto el esposo como la suegra mostraron expresiones alegres. Inmediatamente después, la hija se recostó en el sofá, jugando con su teléfono, y dijo con ligereza, lo he pensado bien y no donaré. El esposo estaba furioso. Buscas la muerte. En ese momento, todos mis hermanos en casa dieron un paso al frente. Ahora mi esposo no se atreve a hablar de nuevo. Dije fríamente, ¿aún quieres actuar con imprudencia en mi casa? Este hombre cobarde que intimida a los débiles se echó atrás de inmediato. Mi esposo,
Al ver que preguntarle a nuestra hija era inútil, solo pudo recurrir a una segunda opción. Me dijo en tono amable, ¿puedes hablar con nuestra hija? Todavía es joven y no entiende. No sabe lo que se siente estar sin un padre. Dije, creo que mi hija es muy comprensiva. El esposo estaba ansioso. Después de 20 años de sentimientos, ¿de verdad no quieres darme otra oportunidad? Dije fríamente, después de 20 años de sentimientos, ¿alguna vez nos diste una oportunidad? Cuando nos echaste, ¿recordaste el pasado? Cuando me pediste que firmara el acuerdo de divorcio, ¿recordaste el pasado? La anciana lloró. Hijo mío, se negaron a ayudarme a toda costa. Nos iremos, y aunque no les pidamos nada a esas despiadadas madre e hija, me aseguraré de que vivas bien. Si llega el caso, venderé la casa, compraré medicinas importadas y usaré los mejores tratamientos solo para que vivas unos años más. Me reí y dije, no puedes vender la casa. Oficialmente es nuestra propiedad conjunta, y ya he solicitado la congelación judicial. Debes tener mi consentimiento, o no podrás hacer la transacción. El esposo gritó furioso, no me dejas ninguna salida. ¿Qué he hecho mal? Solo quiero sobrevivir. La hija continuó burlándose. Puedes contratar un abogado y demandar. Dijiste que mi madre perdería sin duda, así que todo depende de si llegas a ese momento. Me acerqué a mi esposo y lo miré fijamente a los ojos. Dije con frialdad, puedes echarme de casa. No importa. Lo mío ya es mío. Fuiste tú quien me obligó. Mi marido apretó los dientes. Déjame decirte la verdad, no la eché. Por fin tengo un hijo. ¿Cómo iba a dejarla ir ahora? Aunque tenga que pedir prestado, me trataré. Extendió la mano y me dio un fuerte golpe en el hombro. Con una sonrisa fría, dijo, debo vivir hasta el momento de repartir tus bienes. Aunque muera, si quieres quedarte con mi herencia, también debes pagar mis deudas. Negué con la cabeza con una sonrisa amarga. Todavía se tiene muy en alta estima. Suspiré y dije, les diré a todos mis amigos que mi hija no te donará el hígado. También les diré a todos mis amigos que si mueres, aunque tenga que convertirme en un vago, no pagaré tus deudas. Tragó saliva. Sonreí y dije, la amistad en tiempos de prosperidad es diferente a la amistad en tiempos de adversidad. Eres una persona desesperanzada y moribunda. Prestarte dinero es como tirarle un pan de carne a un perro. En esta situación no hay vuelta atrás. A ver quién está dispuesto a prestarte dinero. Gritó, no lo puedo creer. Luego se agarró el abdomen y se fue con su abuela.